Buenas tardes, queridos hermanos. Pues una vez más tenemos el privilegio de examinar la palabra de Dios para poder aprender, para poder guardar en nuestro corazón y para poner por obra los principios del reino, los principios de nuestro Maestro. Me gustaría comentar que la semana que viene tenemos algunas actividades que me gustaría recordarles, como el convivio, la convivencia que se va a tener el domingo, ¿verdad? Por ahí me parece que se están organizando los hermanos. Quien guste participar puede hacerlo. Si usted quiere traer algo, se puede acercar a la hermana Mari, que está allá, está llevando el registro de lo que se va a traer. El convivio es en aras de los festejos de algunos hermanos. Son varios hermanos los que cumplen años en marzo. Entonces lo que queremos es convivir y poder tener un tiempo de comunión. Por otra parte, el viernes los varones no tendremos reunión de estudio, pero están convocados para una reunión en la cual se buscan tratar algunos asuntos para el desarrollo de la congregación. Trataremos las diferentes áreas y trataremos de dar un mejor orden a los ministerios y a las actividades de la congregación. Entonces por ahí les daremos la ubicación y el horario, porque no sabemos si en la tía quepamos todos, entonces lo vamos a tener que evaluar, pero vamos a mandar un mensaje, ¿sale? Bien, estamos reflexionando en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y hemos abordado las últimas semanas 3 temas que tienen que ver directamente con nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Verso 14 y 15, la predicación de Cristo, el Evangelio en la proclamación de Cristo. Del verso 16 al verso 20 hablábamos sobre el llamado de Cristo, cómo Dios llama en Cristo a los seres humanos, y mencionábamos las diferentes experiencias de llamado donde se replican los mismos principios. El día de hoy vamos a hablar de la autoridad de Cristo, que es un tema fundamental para nuestra vida cristiana. Todo está estrechamente relacionado con el reino. Recuerden que el tema central del Evangelio, en los Evangelios, es el reino de Dios. El reino se acercó, el reino ya llegó, y eso implica que Dios llamará a personas para que conformen ese reino y se pueda extender hasta que llegue a su plenitud. Y eso también implica que existe una nueva autoridad para los súbditos de ese reino. Esa autoridad es a la que nosotros llamamos la autoridad del Cristo. Y hoy vamos a hablar de diferentes aspectos de esa autoridad. También hablaremos de ese nuevo régimen que se conoce como la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Y es importante abordar este tema porque en el cristianismo moderno, sobre todo en el neopentecostalismo, se toma el asunto de la autoridad de Cristo de una manera muy ligera y se distorsiona de tal forma que muchas veces su autoridad se toma como una válvula de escape para justificar algunas prácticas que no son propias de lo que enseña el Nuevo Testamento. Un ejemplo de ello que encontramos en la Biblia es que había algunos exorcistas ambulantes, si lo recuerdan, que en el nombre de Cristo quisieron sacar demonios. Es una práctica común también en las iglesias del neopentecostalismo, que su centralidad, su temática, radica más en la expulsión de demonios, justificando esa práctica con la autoridad del Cristo. Por otra parte, algunos ministros, pastores, predicadores quieren justificar su dictadura
su señorío sobre la grey a partir de la autoridad de Cristo. Pero hay que enfatizar algo: la autoridad de Cristo surge por lo que Él logró. Y cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, sí estamos apelando a su autoridad, pero esa autoridad se da en un contexto y en un marco que nosotros debemos respetar. No es una fórmula mágica para que Dios cumpla mis deseos, no es una fórmula mágica para expulsar demonios, no es una fórmula para cumplir con nuestros caprichos. Y por eso hoy vamos a examinar 3 aspectos básicos de la autoridad de Cristo, del verso 21 al verso 28. Dice así el texto: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo es la autoridad del reino, por lo que dice el versículo 14 y 15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Si recuerdan ustedes que en el diseño del Génesis, el hombre al cual Dios le confirió la autoridad sobre toda la creación fue Adán y a su mujer. Ellos tenían que ser señores de la creación. Sin embargo, en el capítulo 3 del Génesis, ustedes saben bien que el hombre perdió su autoridad. Se distorsionó la imagen de Dios y entra un fenómeno que se conoce en el relato bíblico como el reino de las tinieblas. Y cuando hablamos del reino de las tinieblas, sí estamos hablando de Satanás, de sus demonios y de un ambiente hostil donde el mundo quedó bajo las garras del maligno. Por ejemplo, usted no va a encontrar a demonios expulsados en el Antiguo Testamento, ¿o sí? No lo va a encontrar, porque el mundo estaba bajo el dominio del maligno. El primer Adán perdió la autoridad y perdió el reino. Lo que se esperaba era que la simiente de la mujer, un descendiente de Adán, el segundo Adán, ganara esa autoridad otra vez, pero con un nivel aún mayor. De tal forma que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar ya relatos del gobierno de Satanás subyugado al gobierno del segundo Adán, el gobierno del Cristo. Pero en este pasaje no solamente se destaca el asunto de los demonios, que por cierto, lo que se conoce hoy día como los exorcismos, no es algo realmente bíblico en el Nuevo Testamento. Pero vamos a destacar 3 cosas. En primer lugar, la autoridad de Cristo es una autoridad que se manifiesta en su enseñanza. Esto es muy importante. Si usted dice: yo me sujeto a la autoridad de Cristo, o yo en el nombre de Cristo hago esto o aquello, es importante destacar que su autoridad se manifiesta en su enseñanza. Noten por favor versos 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, que eran los días de culto para el judaísmo,
entrando en la sinagoga, que era una congregación, una especie de iglesia. De hecho, de la sinagoga nace lo que se conoce la iglesia. Dice que en esos días y en ese lugar enseñaba. Lo hacía de manera ordenada, porque en la sinagoga podías pedir en un rol anticipado el lugar para poder dar la lectura y la enseñanza. Es el mismo modelo que tiene el apóstol Pablo, ¿o no? Entrar a la sinagoga y en el contexto y en el marco de la sinagoga enseñar. Pero noten en el verso 22, todos juntos: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una enseñanza, una doctrina que contrasta con la de los doctores de la ley, quienes basaban su autoridad y su enseñanza únicamente en lo que escucharon de los rabinos antepasados. Pero ¿usted se imagina que la autoridad de Cristo en la enseñanza se daba a través de gritos? Yo creo que no. La imagen del rabino Jesús es la imagen de un hombre que enseña con mucha autoridad, pero que sentado o en la sinagoga con toda calma enseñaba lo concerniente a la palabra de Dios y al reino de Dios. Debemos entender que la autoridad es autoridad cuando se da en medio de la calma. Muchas personas interpretan la autoridad de la predicación con un estilo que se basa en gritos, a veces casi en insultos, cuando debemos recordar que la autoridad de la enseñanza, al menos en Cristo, no estaba en función de estar gritando o estar insultando al pueblo de Dios, sino más bien de presentar las verdades que Dios le había dado a su Hijo. Ahora notemos también, por favor, Mateo 7, que es otro texto que nos habla de su autoridad, y notaremos ahorita por qué se habla de esa autoridad. Versículo 28 y 29. Estamos al final del Sermón del Monte, que es un sermón que tiene como tema principal el reino de Cristo. Dice el verso 28: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien, como los escribas. Bueno, ¿cuál es la enseñanza de Cristo? ¿Por qué su enseñanza fue tan relevante, tan admirada, tan importante para el judaísmo de aquellos días? ¿Por qué la gente realmente abrazó tanto la enseñanza de Cristo en apariencia? Porque su enseñanza era una enseñanza que fluía del ser de Dios. A esto se le conoce en el Nuevo Testamento como la ley de Cristo. Usted va a encontrar una diferencia radical en el Nuevo Testamento entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. No es lo mismo. Son dos leyes diferentes que surgen del mismo Dios, pero no son iguales, porque la ley de Moisés es limitada en comparación a la ley de Cristo, que es ilimitada. Daremos ahorita unos ejemplos y de por qué la enseñanza de Cristo tiene una autoridad suprema. Primero debemos recordar que la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, no expresa el deseo pleno de Dios. Por ejemplo, ¿Dios desea que el hombre se divorcie de su mujer? No. ¿Y la ley de Moisés lo permite? Sí. ¿Dios desea la esclavitud? ¿Y la ley de Moisés lo permite? ¿Dios desea la poligamia? No. ¿Y la ley de Moisés lo permite? Sí. ¿Es ley de Dios? Sí, es ley de Dios, pero fue añadida a causa de nuestras transgresiones. Fue añadida por la dureza del corazón. No fue entregada para darnos un modelo perfecto del deseo de Dios, sino para restringir nuestra maldad hasta que llegase la simiente prometida, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, me gustaría enseñarles algunos pasajes que hablan de esa autoridad manifestada en su enseñanza. Más atrás, por favor, Mateo 5. Verso 21. Debo explicar esto bien.
y que usted no me malinterprete. La ley de Moisés es buena, justa y santa, pero no expresa el deseo pleno de Dios. Y la ley de Cristo, la ley del reino, la ley que trajo nuestro Dios a través del segundo Adán, sí expresa el deseo pleno de Dios. No contradice a la ley de Moisés, pero la absorbe por completo, como cuando el mar se junta al río y lo absorbe por completo. Notemos el verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Eso quién lo dijo? La ley de Moisés. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Eso es justicia, sí o no? ¿Eso es autoridad de Dios, sí o no? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo, ¿es lo mismo o es una nueva ley? Mis hermanos, es una nueva ley que no contradice a la anterior, pero la absorbe por completo, la mantiene viva, pero la reviste de una justicia aún más plena. Y dice el verso 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga torpe quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es más fácil, no matar o no enojarse con tu hermano? ¿Qué es más fácil? No enojarme con mi hermano. Una autoridad que dejaba admirados a los judíos, una autoridad plasmada en su enseñanza. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se dan cuenta de la diferencia, hermanos? En el Antiguo Testamento, traed los diezmos al alfolí. Eso es fácil, un 10%. En el Nuevo Testamento, en la ley de Cristo, cada uno dé como propuso en su corazón. Y nadie tenía nada propio como suyo, sino que todo lo ponían a merced de los apóstoles para las necesidades de la comunidad de fe. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La ley de Cristo es suprema, la ley de Cristo es infinita, y la ley de Cristo, su enseñanza, manifiesta su autoridad. En eso radica la autoridad de nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ustedes, que son maduros, tómenlo aparte, llévenlo ante los ancianos y después, entre todos, mátenlo. ¿Lo dice la ley o no? Sí. Pero en la ley de Cristo, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ustedes que son maduros, restáurenlo con espíritu de humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así con la ley. ¿De quién? De Cristo. Noten la diferencia, mis hermanos. La autoridad de Cristo queda de manifiesto, en primer lugar, por una enseñanza suprema, una enseñanza nueva, una enseñanza que viene del corazón de Dios. Capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Eso es justo o no? Es justo, eso es autoridad. El que mata a espada debe ser muerto. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Una enseñanza que manifiesta una autoridad suprema. En cierta ocasión escuché a un predicador que decía que cuando Abraham fue a rescatar a Lot, su sobrino, y tomó a sus siervos para guerrear contra los reyes de Sodoma y Gomorra, que ese modelo era correcto para nosotros, que debemos comprar armas y que debemos tenerlas en nuestro hogar por si alguien quiere interferir en nuestro hogar, que debemos siempre estar preparados para pelear y defendernos
ante aquellas personas que nos quieren hacer daño, porque eso lo hizo el patriarca Abraham. Y preguntémonos, ¿Abraham era un hombre de Dios? Sí, pero ¿es el modelo a seguir? No. Cristo nos muestra una enseñanza suprema y en consecuencia una mayor autoridad. Regresando a Marcos, por favor, Marcos 1. Después de que la gente se queda admirada en el verso 21 y 22 por la enseñanza de este personaje, Jesús de Nazaret, del verso 23 en adelante, encontramos otro aspecto de su autoridad. Dice el verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Todos juntos? Sé quién eres, el Santo de Dios. En segundo lugar, la autoridad de Cristo es una autoridad que se manifiesta en su persona, en quién es Él. Su autoridad era palpable por lo que enseñaba, pero también su autoridad se ponía de relieve por quién era Él, por su persona. En este caso, el demonio o el espíritu inmundo que habla a través de este hombre, hablando en nombre de todos los demonios, le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres. ¿Y quién es Él? El Santo de Dios, el ungido de Dios, el consagrado de Dios, una expresión que nace probablemente de un salmo. El Salmo 16:10, por favor, y no pierdan Marcos. Vamos a dar lectura al Salmo 16, verso 10. ¿Lo tenemos todos? Dice así, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, ahí está la expresión, que es muy probable sea la referencia de lo que dice Marcos y otros evangelios sobre Cristo como el Santo de Dios, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pensemos en este pasaje un momento. Cuando dice que Dios no dejó su alma en el Seol, se refiere a lo siguiente. Pedro, en Hechos 2, lo define como que Dios no dejó a Cristo en el poder de la muerte. Seol no es un lugar. Hades tampoco es un lugar. Es una expresión hebrea, Seol, que aunque suena como un lugar, se refiere a una condición, la condición de alguien que está muerto. Y cuando dice aquí que Dios no dejó su alma en el Seol, significa que no dejó a Cristo en el poder de la muerte. Pero también dice que su santo no vio corrupción, no pecó y su cuerpo en consecuencia no sufrió una descomposición. Por eso resucitó al tercer día de entre los muertos. El Santo de Dios es la expresión que nos lleva a entender que su autoridad se manifiesta por quién es Él, por la persona de Jesús de Nazaret. Nació sin pecado, ¿o no? Se mantuvo sin pecado, ¿verdad? De niño iba creciendo, se iba perfeccionando, sujeto a sus padres. Y la pregunta es, el que Él nunca haya pecado, el que Cristo siempre se mantuvo perfecto, cumpliendo los requerimientos de Dios, ¿le da cierta autoridad o no? Claro que sí, porque es Cristo ganando la autoridad de Dios parcialmente por medio de una vida justa e inmaculada y sin pecado. Vean conmigo, por favor, Filipenses 2. Santo es una palabra que muchas veces se debe entender como apartado, pero que en la persona de Cristo tiene que ver con la realidad ontológica de Cristo. ¿A qué me refiero con realidad ontológica? A que en su ser verdaderamente Él era puro, verdaderamente Él era santo.
Nosotros no. Nosotros somos santos posicionalmente hablando. Dios nos apartó, pero en la práctica aún seguimos siendo corruptos. Filipenses 2, verso 5, casi todos nos lo sabemos. Vean por favor con atención lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿cómo existió Cristo en la eternidad? En forma de Dios. Pregunta, ¿por qué esto tiene forma de celular? ¿Por qué es un celular? ¿Por qué Cristo fue o existió en forma de Dios? Morfideu, es el texto griego, porque es Dios. El cual siendo en forma de Dios, no estimó su igualdad con Dios, semejante a Dios o igual a Dios. Igual a Dios. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, no de sí mismo. Por ahí tenemos un canto que hay que modificar que dice se despojó de sí mismo. Y eso implicaría que dejó de ser Dios, que se despojó de su ontología, y no. Se despojó a sí mismo significa que rehusó utilizar sus facultades divinas. Cuando Él vino al mundo, ¿seguía siendo Dios? Claro que sí. Pero ¿usó su divinidad? ¿Usó su poder? ¿O todo lo que hizo lo hizo como hombre? Eso, todo lo que hizo, aún calmar la tempestad, como cantábamos el himno, lo hizo como hombre echando mano de la fe. ¿Por qué creen ustedes que le dijo a los apóstoles, hombres de qué? Si hubiese sido por su divinidad, les hubiese dicho, bueno, yo los entiendo, yo soy Dios. No, Cristo lo hace como hombre echando mano de su fe. Dice el verso 7, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiero que vean la antítesis o el contraste. En el verso 6, en forma de Dios, igual a Dios. Verso 7, forma de siervo, semejante a los hombres. Preguntémonos algo, ¿Cristo era verdadero hombre? Pero ¿por qué no dice entonces igual a los hombres? ¿Por qué hay algo que lo hace diferente a nosotros? Hay algo que lo hace semejante a los hombres y no igual. ¿Saben qué es? Su naturaleza inmaculada. Una vida humana sin relación con el pecado. Sigue diciendo el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ganó Cristo con su humillación? Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Ganó autoridad o no? ¿Sí? Y le dio un nombre, un prestigio, una autoridad que es sobre todo nombre. Voy a parafrasear para que se entienda mejor. Para que en la autoridad de Jesús, en el prestigio de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué dijo Jesús cuando resucitó de entre los muertos y se le apareció a sus discípulos? Toda potestad me ha sido dada, me ha sido conferida en los cielos y en la tierra. ¿Esa autoridad ya la tenía o se la ganó? Como Dios la tenía, pero como hombre la ganó. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, vean, Dios le ha hecho Señor y ungido. Así que su autoridad, en segundo lugar, se manifiesta por lo que Él es, por quién es Jesús y lo que Él ganó. Vean conmigo, por favor, Apocalipsis. Esto es muy importante, sobre todo cuando hacemos una oración y decimos en el nombre de Jesús. Esa no es una fórmula mágica. Cuando decimos en el nombre de Jesús estamos diciendo, Señor, responde mi oración, no por mí, sino por los méritos y lo que ganó el hombre perfecto Jesús de Nazaret. Por su autoridad te ruego, Señor, que tú me respondas. Apocalipsis 5 es la amplificación de Daniel capítulo 7. Quien estuvo el jueves aquí recordará que en Daniel capítulo 7 se habla de un anciano de días, ¿sí lo recuerdan? Que le entrega a un hijo de hombre el reino, autoridad, potestad, todo el universo. Bueno, en Apocalipsis 5 se amplifica esa visión, pero con un símbolo, el símbolo de un libro con 7 sellos, que era en aquella época
en la realidad de la vida cotidiana una escritura con 7 sellos que se le daba a una persona que compraba una propiedad. Básicamente Dios le está confiriendo la propiedad del universo en los cielos y en la tierra. Pero esto por lo que Él logró, por lo que Cristo hizo en su persona. Dice el versículo, capítulo 5, por favor, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esta es una escritura, un título de propiedad. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En otras palabras, ¿quién puede comprar esa propiedad? ¿Quién tendrá el potencial para realmente adquirir esa potestad, ese título, esa escritura? Responde el verso 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué dice? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cristo ganó toda autoridad y por eso los demonios le reconocían: sabemos quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1. Y terminamos con este tercer punto. Verso 25. Le dice el Señor: cállate y sal de él. Preguntémonos algo, ¿el demonio dijo algo equivocado? No. ¿El demonio estuvo predicando una herejía? ¿Por qué Cristo entonces lo calla si lo que está diciendo es una verdad? Lo mismo pasó con el apóstol Pablo, ¿recuerdan? Una chica que estaba endemoniada iba pregonando: estos son hombres de Dios que os anuncian el mensaje de Dios. La chica estaba diciendo una verdad. Obviamente era un demonio. ¿Por qué Pablo también le dice: cállate y sal de ella? Porque Cristo, y en este caso el apóstol Pablo, no quieren tener ninguna relación con el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque a Cristo muchas veces, por este tipo de declaraciones, lo relacionaron con Satanás. ¿Sí recuerdan? Muchas veces llegaron a decir que lo que hacía lo hacía por obra de Satanás. Y Cristo no quiere tener ninguna relación con el reino de las tinieblas. Así que lo expulsa, y en el verso 26 dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? Todos juntos. ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Número 3, la autoridad de Cristo, y terminamos con este punto, es una autoridad que se manifiesta en su poderío sobre el reino de las tinieblas. Mis hermanos, con la llegada del reino de Cristo, con la primer venida de Jesús de Nazaret, el reino de las tinieblas llegó a su destrucción. Por eso les decía yo, en el Antiguo Testamento, ¿usted ha encontrado un pasaje donde se expulse un demonio? En ningún lado. El mundo estaba totalmente bajo el maligno, bajo la potestad de las tinieblas. Pero Cristo ha subyugado el reino de Satanás y por eso no tenemos nada que reprender. Por eso no tenemos nada que sujetar o amarrar, porque Cristo hizo su obra, la cual ha desplomado por completo al reino de Satanás. Busquen por favor conmigo Mateo 12. Versículo 22. Es increíble cómo la autoridad de Cristo se usa hoy día de una manera mágica, como si fuese o se tratase de brujería cristiana, porque eso es brujería cristiana. Y si usted lo hace, tiene que arrepentirse. Yo lo declaro, yo lo decreto en nombre de Cristo. No son cosas que a Dios le agraden. La premisa del reino es: si Dios quiere, haremos esto y aquello. No podemos jactarnos de esa forma y usar el nombre de Cristo, su autoridad,
como una válvula de escape para ese tipo de prácticas que se asemejan más a la brujería y al kundalini en las religiones orientales. Sin embargo, Cristo lo dijo: vendrán personas que dirán, en tu nombre sacamos fuera demonios. Y no dudamos que muchas veces en el nombre de Cristo se dé un milagro. Pero mis hermanos, el reino de las tinieblas, como lo hemos dicho, ha sido ya destruido por la autoridad de Cristo. 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Están relacionando a Cristo con Satanás, con Belcebú, que era el príncipe de las moscas. 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, ¿por qué cuando yo saco fuera los demonios dicen que es obra de Satanás, y cuando sus hijos sacan los demonios ustedes dicen que es obra de Dios? ¿Por qué no son parejos? ¿Entiende la idea? Por tanto, ellos los van a juzgar a ustedes. Ellos serán vuestros jueces. Todos juntos, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo sabemos que el reino ha llegado? ¿Cómo sabemos que la autoridad de Cristo se está desplegando gradualmente hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies? Porque el reino de las tinieblas se está subyugando al reino de Cristo gradualmente hasta que llegue el fin. Noten también el versículo 29, que es importante, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? En este caso, ¿quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no qué? ¿No le ata? Preguntémonos algo: ¿Satanás ya fue aniquilado? No, aniquilado no, pero ¿Satanás ha sido ya atado? ¿Tiene restricciones sobre su acción? Sí, es como un delincuente poderoso que, aunque no ha sido asesinado, está encarcelado y aún desde la cárcel sigue haciendo sus fechorías. Pero la pregunta es, ¿con la llegada de Cristo perdió facultades Satanás? Definitivamente sí. Y por eso Cristo dijo: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hebreos capítulo 2 dice también lo siguiente, verso 14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Al diablo. El imperio de Satanás ha sido destruido. Usted no tiene nada que reprender, usted no tiene nada que atar. Repito, eso se asemeja más a la brujería que al cristianismo. Y por último, hermanos, un pasaje importantísimo, Apocalipsis 12. Después de la llegada de Cristo, en el capítulo 12 se dice que una mujer estaba encinta, la cual es el símbolo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que estaba esperando la llegada del Mesías. El dragón, que es el símbolo de Satanás, del verso 3 al 4, esperaba la llegada de ese niño para devorarlo tan pronto como naciese. Sin embargo, en el verso 5 se nos dice que el niño nació, ¿verdad? Y ese niño va a regir con vara de hierro a todas las naciones, y en síntesis fue arrebatado para Dios y para su trono. Satanás no pudo con él, Satanás no lo pudo destruir. Por más que a través de Faraón o a través de Herodes quisiera matar al niño, al Mesías, no pudo.
El niño nació, vivió, murió, resucitó y ascendió al trono de su Padre y está reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Después de eso, en el verso 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el Antiguo Testamento, Satanás aún tenía acceso al trono de Dios, ¿sí lo recuerdan? Acusaba a Job, acusó al sumo sacerdote Josué en Zacarías, pero una vez que Cristo establece su reino, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ha sido echado fuera, no tiene más acceso al trono de Dios. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, todos juntos, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pregunto, ¿puede Satanás aún acusarlo a usted? Ya no. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Usted ya no tiene que estar pensando en que el reino de las tinieblas tiene un poder supremo sobre usted, porque, hijitos, somos de Dios y el maligno no nos toca. Sin embargo, hay que tener cuidado porque si pisamos sus terrenos, nos puede ir mal. La autoridad de Cristo, una autoridad que nos ha dado victoria, que nos ha dado salvación y que, en tercer lugar, como hemos dicho, se manifiesta en la subyugación del reino de las tinieblas. No esté pensando usted que Dios no lo considera a usted importante o valioso. Cristo recibió toda potestad y esa autoridad nos ha sido conferida por medio de Cristo en su palabra. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Somos del reino de Cristo, hermanos, y debemos estar gozosos porque su autoridad es nuestra autoridad. Platicaba en una anécdota el predicador de Londres, Charles Spurgeon, que la reina de su tiempo lo invitó a formar parte de su gobierno. Le animó a que dejara las funciones de pastor y que se pusiera a trabajar en el reino de aquella época, porque era un hombre elocuente, inteligente, con mucha influencia. La respuesta fue interesante porque él dijo, con todo respeto no puedo aceptar su propuesta porque no puedo bajar de rango. Yo trabajo para el Rey de Reyes y no puedo dedicarme a trabajar para un ser humano. Mis hermanos, no somos insignificantes. Por una parte somos miserables porque somos pecadores, pero por otra parte Cristo nos ha conferido su autoridad y está restaurando su imagen en nosotros. Hagamos una oración para concluir. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, por el gran amor que has desplegado sobre nuestras vidas y porque sabemos que no hay temor alguno, ya que Cristo compró con su sacrificio y con su vida perfecta todo lo que hay en este mundo y todo lo que hay en el mundo venidero, Señor. Estamos seguros en tus manos y en las manos de Cristo, porque Él es la máxima autoridad, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aunque estemos pasando, Padre, por pobreza, enfermedad, tristeza, dolor, persecución, sabemos que en Cristo somos más que vencedores por medio de Él, quien nos amó y se entregó por nosotros. Te damos a ti las gracias, Señor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.